nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este día que nos regalas, por la oportunidad que nos das para profundizar en tu palabra, en lo que nos dices, en el sueño que tienes para este mundo, lo que tú esperas de nosotros. Queremos pedirte para esta clase que abras nuestra mente y nuestro corazón, para que más allá del tema que tratemos, podamos escuchar lo que tú nos quieres decir a cada uno de nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, pues estamos con las cartas a las 7 comunidades de Asia, ¿sí? Estuvimos viendo la carta a la comunidad de Éfeso. Un pequeño comercial sobre el tema de los videos. Ya justo me han preguntado 2 veces. Tal vez alguna de ustedes ve el video luego en su casa y tiene el problema de que no se escucha muy bien, ¿sí? Entonces, eso no se puede arreglar, por ejemplo, gritar. Si yo me pongo a gritar, no se arregla porque luego cuando al subir el video a YouTube convierten el video y el volumen siempre queda como le gusta a YouTube, ¿no? Entonces la solución es subir el volumen de la computadora o ponerse audífonos, ¿sí? Muy bien. Bueno, después de estas técnicas tan elevadas, pues retomamos, vimos la carta a la comunidad de Éfeso, ¿verdad? Y vamos a seguir un poquito el mismo sistema en las 7 cartas, ¿no? Hoy vamos a intentar ver 3 cartas y la semana que viene otras 3, ya tenemos las 7. Con eso terminaríamos el primer acto, ¿sí? Cada una de las cartas a las 7 iglesias es una escena dentro de este acto primero del Apocalipsis, ¿no? Vamos a seguir el mismo sistema, ¿no? Vamos a ver que cada carta presenta siempre un diagnóstico, ¿sí? Es como algo de la medicina hipocrática, ¿no? Presenta un diagnóstico de una comunidad. Presenta luego cuál es la terapia que aconseja, digamos, este médico de almas, ¿no? Cristo. ¿Cuál es la terapia que aconseja a esa comunidad? Y luego dice el pronóstico, ¿sí? ¿Cuál es tu pronóstico si haces lo que te digo, ¿no? Si sigues los consejos del médico, ¿verdad? Estamos acordando, ¿no? Muy bien, pues vimos la carta a la comunidad de Éfeso. Ahora vamos a ver la carta a la comunidad de Esmirna. Hoy vamos a ver, si Dios quiere, Esmirna, Pérgamo y Tiatira, ¿no? Voy a leer. Esta es la carta más corta y la que tiene un diagnóstico más positivo, ¿sí? Escribe al ángel de la comunidad de Esmirna. Esto dice el primero y el último, el que estuvo muerto y volvió a la vida. Conozco tu sufrimiento y tu pobreza, pero eres rico. Y la blasfemia de los que se llaman judíos, pero son una sinagoga de Satanás. No tengas miedo de lo que vas a padecer. Mira, el diablo va a echar a algunos de ustedes a la cárcel para tentarlos y sufrirán por 10 días. Permanece fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, escuche lo que el Espíritu dice a las comunidades. Al vencedor no le hará daño la segunda muerte. ¿Ok? Vamos a hacer primero lo que se llama el análisis lexicográfico, ¿sí? Pero el análisis semántico, que es detectar cuáles son las palabras más importantes y vemos su significado, ¿sí? Y vamos a hacer también un poquito de análisis lexicográfico, que significa detectar cuáles son
cuáles son las palabras que se repiten o que tienen más, o los conceptos que se repiten. Primero, el análisis semántico, los significados, ¿no? Habla de algunos de ustedes irán a la cárcel y sufrirán por 10 días. ¿Sí? ¿Qué significa 10 días? Creo que el semestre pasado no me acuerdo si vimos el número 10. ¿Sí? Para nosotros, para cada cultura, los números significan algo. Por ejemplo, si le digo, mira, con esto que has hecho, eso te ha sacado un 10. ¿Qué significa? Perfecto, ¿no? Excelencia. Para ellos, el 10 significa un tiempo reducido. ¿Recuerdan el número 1000? ¿Sí? Y vendrán mil ángeles. Significa vendrán muchos ángeles. Y durante 1000 años estará el reino de Cristo sobre la tierra. 1000 años significa mucho tiempo. ¿Sí? Recuerden que siempre hablamos de kairos, nunca hablamos de cronos. No significa 1000 años, no significa 999, ya se acaba. No, ¿no? Significa muchos, ¿no? También nosotros, no sé si se dice aquí, oye, pero es que te lo he dicho 1000 veces, sí. ¿Verdad? Entonces, eso es muy de kairos y no de cronos, ¿no? ¿Qué significa? Te lo he dicho muchas veces, ¿no? Entonces, como te dicen 10, significa que no son tantas veces. Entonces dice, sufrirán por 10 días, significa tendrán un sufrimiento, habla de un sufrimiento fuerte, pero es en un tiempo limitado. No se preocupen, no durará demasiado tiempo. ¿Sí? Perdón. Inicia siempre con esas palabras de esto dice el primero y el último, el que estuvo muerto y volvió a la vida. Recuerden que les dije que en casi todas las cartas, menos en una, el inicio de la carta hace referencia a Cristo según lo había descrito cuando dibujaba el decorado del escenario. ¿Sí? ¿Recuerdan? Un hombre con una túnica blanca, el cabello blanco que brillaba, con una espada, en vez de lengua tiene una espada de 2 filos, no sé qué. Y entonces, una de las cosas que dice cuando describe a Cristo es el que estaba muerto y volvió a la vida. ¿Sí? Luego hay otro concepto importante que dice, conozco tu sufrimiento y tu pobreza, pero eres rico. ¿Sí? Hace como esa paradoja, ¿no? Esa antítesis. Tú eres pobre, pero eres rico. Cuando se dice tú eres pobre, por eso es tan importante el significado de las palabras para los judíos, ¿no? Pobre no es malo. Para nosotros pobre es cuando pues estás mal, te falta algo necesario, ¿no? Sí, pobrecito, ¿no? Los pobres de Yahvé eran una categoría muy importante en el Antiguo Testamento, ¿no? En hebreo es los anawim. El Anab es el pobre, ¿no? Anawim son los pobres de Yahvé. Los pobres de Yahvé, ¿recuerdan la primera bienaventuranza en Mateo 5 y Lucas 6? Bienaventurados los pobres, ¿no? En Mateo dice los pobres, en Lucas dice los pobres de espíritu, ¿no? O los pobres en su corazón. Pues cuando habla de pobre, significa la persona que no es tanto como que hay algunos que son pobres y otros que son ricos, espiritualmente, sino que todos somos pobres. Pobre significa aquel que carece de lo necesario, espiritualmente, ¿no? Y puede ser también materialmente, ¿no? Pero espiritualmente es positivo. ¿Quién carece de lo necesario? ¿Quién necesita de Dios? Todos. Entonces, en el fondo no es que haya personas pobres con humildad, pobreza de espíritu y personas orgullosas. Todos somos pobres. Lo que pasa es que hay algunos que lo reconocen y lo aceptan y se ponen en manos de Dios y otros que no lo reconocen. ¿Sí? Entonces, en el caso
de la comunidad de Esmirna, lo que está viendo Cristo en esta gente es gente pobre de espíritu que se pone en manos de Dios en medio de las dificultades y por eso son ricos, ¿no? ¿Sí? Luego otra palabra importante es, dice, eres rico y conozco la blasfemia de los que se llaman judíos, pero son una sinagoga de Satanás, ¿no? Bueno, ¿qué significa esto? No sé, si esto no lo entendemos, no podemos entender este elogio que le hace, ¿no? A Cristo, a esta iglesia, a esta comunidad. Dice que hay algunos que blasfeman, ¿no? Haciéndose llamar judíos, pero son la sinagoga de Satanás, ¿no? ¿Quiénes son esos? Pues en aquella época, los cristianos todavía se consideraban a sí mismos judíos, ¿sí? Entonces, muchos cristianos se consideraban judíos. Y había una situación que no vamos a ver ahora, pero había una situación complicada. Había en las comunidades, las primeras comunidades, todas eran Pablo, Mateo, los demás apóstoles, iban a una ciudad y decían, ¿dónde están las sinagogas? Aquí, aquí, aquí. Iban sinagoga por sinagoga y el día en que se reunían en las sinagogas para el rito de leer la palabra de Dios, tal vez recuerdan en Lucas 4 que Jesús llega a Nazaret y entró en la sinagoga y leyó el libro, el rollo de Isaías y luego lo explicó, ¿no? ¿No se acuerdan? Entonces es cuando Jesús lee una profecía del Mesías, que está en el libro de Isaías, dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque Él me ha llamado a anunciar la buena nueva a los pobres, etc., ¿no? Eso es porque la liturgia sinagogal será así. El rabino es como el guardián de la sinagoga. La sinagoga no es un templo, como lo entendemos nosotros como el lugar donde está el Santísimo. Es un lugar para leer, escuchar y comentar la palabra de Dios, ¿sí? Porque el primer mandamiento es escucha Israel la palabra de Dios, ¿no? Entonces, en las sinagogas tenían un sitio especial, que era el sitio más importante, se llamaba la Keritzá. La Keritzá, eso es una H, que era una caja donde estaban ahí los rollos. Ya ven que los libros antiguamente eran rollos de pergamino de papiro, ¿no? Sí. Tenían varios rollos, ¿no? Lo normal es que ninguna sinagoga de un pueblecito tenía todos los libros de lo que llamamos nosotros Antiguos Testamentos, ¿no? Tenía cada uno lo que podía, ¿no? Entonces, en las liturgias sinagogales del sábado, entonces, el rabino decía, ¿alguien quiere leer? Como decimos todos en la misa, ¿alguien quiere leer la primera lectura? ¿Alguien quiere leer algo? Entonces, cualquier varón mayor de 12 años, ¿sí?, que ha hecho el bar mitzvah, ¿no?, que digamos es mayor según la ley de ellos, podía salir, desenrollar un rollo, leer, y también podía, si quería, comentar ese libro, ¿no? Que es lo que hace en Lucas 4 Jesús, ¿no? Salió, leyó y luego se puso a comentar. Entonces, los primeros apóstoles iban a las sinagogas y decían, ¿quién quiere leer? Y ellos decían, yo. Y hacían lo que Jesús había hecho. Escogían una lectura de una de las profecías y decían lo que dijo Jesús. Esto que acabamos de escuchar se cumple hoy, ¿sí? Entonces empezaban a hablar de Jesús y decían, nosotros somos judíos y como buenos judíos somos invitados a recibir al Mesías. Los judíos llevaban siglos esperando al Mesías. Dice, pues ya ha llegado el Mesías, ahora aceptamos al Mesías y somos unos buenos judíos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En las sinagogas, que se dividían. Algunos recibían a Jesús como su Salvador y entonces decían, pues nosotros somos los verdaderos judíos porque un buen judío recibe al Mesías, ¿sí? Y los otros
los otros, los judíos, que eran todos eran descendientes de los fariseos, ¿sí? Porque el resto de había muchos tipos de judíos en tiempos de Jesús, pero después de la destrucción de Jerusalén, ¿sí? En el año 70, todos los demás saduceos, esenios, celotas desaparecen, solo quedan los fariseos. En tiempos de Jesús se calcula que había unos 7 grupos diferentes de fariseos. Pero, digamos, los que quedan son los fariseos, y a estos no les gustaba mucho Jesús, no reconocían en Jesús el cumplimiento de las profecías. Entonces, cuando llegaban los apóstoles, se acababan dividiendo las comunidades. O algunas sinagogas, pues casi todos se aceptaron a Jesús, y los que no les gustaba se iban. Entonces, en unos meses ya tenías que aquí está la sinagoga de los judíos que reciben a Cristo, y aquí tenemos otras sinagogas que son las de los judíos, digamos que siguen la tradición farisea, ¿sí? Y de hecho fue más o menos en esta época, un poquito antes, que empieza a surgir la palabra de decir, oye, ¿cómo llamamos a los judíos que aceptan a Cristo? Entonces a alguien se le ocurrió en Antioquía de Siria decir, vamos a llamarles cristianos, ¿no? Entonces, eso quiere decir que todavía en muchas comunidades la gente decía, oye, tú eres de una secta que dice que Jesús es Dios. Y yo decía, no, yo soy un judío verdadero, el verdadero Israel, ¿sí? Entonces, cuando dice aquí la blasfemia de los que se llaman judíos, pero son una sinagoga de Satanás, se está refiriendo a las sinagogas que había en aquellas ciudades en las que estaban los judíos que no habían aceptado a Jesús, ¿sí? Vamos a hacer un poco el análisis lexicográfico, decía las palabras como que son recurrentes o las ideas que se repiten, ¿no? Aquí hay algo que se repite y aparece 3 veces en esta carta, que es muerto y volvió a la vida. Empieza diciendo, esto dice el primero y el último, el que estuvo muerto y volvió a la vida, ¿no? Luego dice, permanece fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida, ¿no? Esta idea, ¿por qué habla tanto de la muerte y la vida? Es porque es la ciudad de Esmirna, ¿sí? Era una ciudad conocida como ¿saben? ¿Recuerdan lo que es el ave fénix? ¿Sí? Es un mito griego que dice que hay un ave que muere ardiendo y de las cenizas lo vuelven a hacer, ¿no? Eso es como un símbolo de algo que nos pasa muchas veces en la vida, ¿no? A veces uno siente que todo se hunde y luego de las cenizas renaces, ¿no? Bueno, pues Esmirna, poco tiempo atrás, había sido totalmente destruida en una guerra. Y después renació, y en esta época era una ciudad muy próspera y muy bella, ¿no? ¿Sí? Era una ciudad famosa por su belleza, ¿no? Entonces tenía la idea de Esmirna es como el ave fénix, que murió y volvió a la vida. Entonces hace referencia Cristo cuando habla con esta comunidad, dice, yo también soy aquel que murió y volvió a la vida, ¿sí? Y dice, permanece fiel y aunque tú mueras, volverás a la vida, ¿no? Entonces, esa es la carta más corta y solamente hay 2 cartas, una de ellas, en la que el diagnóstico es totalmente positivo, ¿sí? Lo normal es que en las cartas se diga, conozco tus sufrimientos, sé que has sido, y luego se repite una frase, pero tengo contra ti, y ya se pone a soltar cosas, ¿no? Aquí no hay pero tengo contra ti, aquí es todo lo bueno, ¿no? Pero es todo lo bueno exhortando al sacrificio, ¿sí? Es curioso porque aquí habla
esta carta, el espíritu de esta carta va muy en contra de la mentalidad de nuestra época, ¿no? La mentalidad de nuestra época es muy de yo soy bendecido si todo me sale bien. Prácticamente es algo que no es muy cristiano, que digamos, que es yo soy bendecido si las cosas salen como a mí me gusta. Pequeño detalle, ¿no? Esto ahí les voy a soltar una bomba, así, una bomba de relojería, me la suelto a mí mismo también, ¿no? ¿Acaso cuando pedimos a Dios, qué porcentaje de nuestras peticiones no es que las cosas me salgan como a mí me gusta? Que las cosas sean como yo quiero, ¿no? Claro, por supuesto, seguramente suele coincidir lo que yo quiero con algo bueno. Te pido por la salud de esta persona, ¿no? Es algo que yo quiero, pero también es bueno, ¿no? Pero a veces se nos mezcla un poco como querer torcer la realidad para que sea como nosotros queremos, ¿no? Sin embargo, en la palabra de Dios, en el Evangelio y en esta carta, nos plantea un desafío. ¿Será que la bendición es siempre cuando las cosas son como yo quiero? Porque, ay, mira, hice un negocio y me salió muy bien porque Dios me bendijo, ¿no? Entonces aquí incurrimos en una contradicción tremenda. Porque si cuando uno gana mucho dinero es que Dios te bendice, pues entonces los narcos son los bienaventurados, ¿sí? O todos estos santos que dejan todo y lo reparten entre los pobres son todos unos malditos, ¿no? ¿Sí? O si yo ayudo a un familiar mío y me quedo sin ese dinero porque estoy ayudando a otro, pues es una maldición, ¿no? Pero fíjense que en nuestra mentalidad de hoy está un poquito eso, ¿verdad? De hecho, ¿no han visto nunca a una persona, espero que no nos haya pasado, pero la tentación a veces está, pero acaso no conocen a alguna persona que, pues sí, es muy de Dios, del templo y de la iglesia, hasta que le sale algo mal, se lo pide a Dios y no se lo da? Ahí se enoja, ¿no? Como diciendo, o sea, yo aquí fastidiándome cada domingo yendo a la misa y aquí estoy invirtiendo, ¿no? Estoy invirtiendo, y ahora cuando me hace falta no me haces caso, ¿no? ¿Sí? ¿No conocen a nadie así? Bueno, pues esta carta que yo les invito a que la oren a profundidad, la oremos a profundidad, habla de otro tipo de bendición, habla de otro tipo de riqueza. Les dejo esa pregunta, ¿no? ¿Qué es la mayor bendición? Y no estoy poniéndome simbólico o romántico, no, eso es muy concreto. ¿Cuál es la mayor bendición? Que nunca tenga yo ningún problema. Porque si eso es una bendición, si no estuviéramos en una clase religiosa, diría que estamos jodidos, ¿sí? Es imposible, no es posible, no existe, ¿sí? Es una fantasía, un mundo en el que no tenga yo ningún problema. ¿Será que la bendición es pedirle al Señor que todo me salga bien? ¿O no será más bien la verdadera bendición? Eso es muy concreto. Que el Señor me dé fuerza para que cuando las cosas se tuerzan, no me tumben, no me destruyan, ¿sí? Me afecten, pero no me hagan caer, ¿no? Esto es el espíritu de esta carta. La comunidad de Esmirna es la comunidad que tiene una gran riqueza, ¿no? Que es la de permanecer fiel y no tener miedo a padecer, ¿sí? Cuando las cosas se pongan feas, ¿no? Muy bien. Ahora cambiamos totalmente. Ahora cambiamos a otra carta totalmente diferente, que es la carta a la comunidad de Pérgamo. Pérgamo, que es donde inventaron los pergaminos. Entonces, pergaminos es por Pérgamo. Escribe al ángel
de la comunidad en Pedro. Ya ven, todas las cartas empiezan con la referencia a Cristo según apareció cuando dibujábamos el decorado. Antes dijo, yo soy el que murió y la vida, ahora dice, esto dice el que tiene la espada aguda de 2 filos. ¿No? Pues en su boca una espada aguda de 2 filos. Como siempre empieza con el diagnóstico. El diagnóstico, recuerden que es, conozco tu conducta, pero tengo contra ti. ¿No? Aquí sí van a aparecer las 2 cosas. Esta carta es como más, el juicio sobre esta comunidad es más equilibrado. Vamos a ver el diagnóstico. Conozco dónde vives, donde está el trono de Satanás. Bueno, aquí necesitaremos ver qué significa, ¿no? Te mantienes firme en mi nombre. Claro, en español decimos conozco dónde vives y decimos te mantienes firme en mi nombre. Pero en griego es la misma palabra. Vivir, permanecer, es lo mismo que mantenerse firme. ¿Sí? También lo mismo que sentarse. Es estar, permanecer, sentarse, morar, vivir. ¿Sí? Entonces dice, como diciendo, tú vives en una situación paradójica. Por un lado, vives donde está el trono de Satanás. Digo que esa palabra significa también sentarse, ¿no? Te sientas en el trono de Satanás, ¿no? Pero te sientas, te permaneces firme en mi nombre. Y no renegaste de la fe en mí los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue asesinado entre ustedes, donde Satanás habita. ¿No? Otra vez, tema de, está diciendo, viven en un lugar muy peligroso, porque ahí el que tiene fuerza y que echó raíces de Satanás. Esa es la parte positiva, ¿no? Conozco tu conducta. Ahora es, pero tengo contra ti. Pero tengo contra ti que tienes algunos que siguen las enseñanzas de Balaam, que enseñaba a Balac, induciendo a los hijos de Israel a comer lo sacrificado a los ídolos y tener conductas lujuriosas. Estos 2 temas van a salir en varias cartas. ¿Sí? El tema de comer lo sacrificado a los ídolos y de las conductas lujuriosas. También entre ustedes hay quien sostiene la enseñanza de los nicolaitas, que es igual. ¿Sí? Okay. Esto es el diagnóstico. Luego dice, la terapia es, conviértete pues, si no iré rápidamente contra esos y lucharé con la espada de mi boca. Empezó con lo de la espada de mi boca, ahora dice, pues si no te voy a sacar de ahí con la espada de mi boca. ¿No? El que tenga oídos, escuche lo que el Espíritu dice a las comunidades. Y ahora viene el pronóstico. Al vencedor le daré el maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Aquí hay muchas palabras que hay que ver qué significan, ¿no? Una piedrecita blanca con un nombre nuevo escrito, que nadie conoce sino el que lo recibe. Bueno, vamos a ver qué significa esto. Lo primero que aparece es el tema del trono de Satanás, ¿no? ¿Qué es eso del trono de Satanás? Uno dice, pues el trono del diablo. Pues no. ¿Quién es Satanás en esta carta? En esta carta, Satanás es el emperador. ¿Sí? Uno dice, mentira. Porque si fuera el emperador, diría el emperador. Bueno, pues te voy a decir cuántas veces sale la palabra César, emperador, cuántas veces sale en Roma, romanos, ¿no? Ejército romano, senador romano. Todas esas palabras, ¿cuántas veces aparecen en el Apocalipsis? 0. ¿Por qué? Pues ya lo sabemos. Porque es un libro que está escrito en código para que un romano lo lea y no lo entienda. ¿Recuerdan esto, verdad? ¿Sí? Esto es parte de las características del género apocalíptico. ¿Sí? Por cierto, otro comercial. Vamos para un comercial.
si alguna de ustedes nota que se pierde, porque dice, es que yo no estuve el curso pasado, ¿sí? Y ahí hacen muchas referencias al curso pasado. Entonces, y ve que necesitaría como ver un poquito qué es lo que vimos en la introducción del otro semestre, que me lo diga y le paso el link a las clases del semestre anterior. ¿Sí? Claro, supone mucho trabajo, eran 16 semanas. Pero bueno. Ok, entonces, cuando habla del trono de Satanás, significa el lugar donde está entronizado Satanás. ¿Sí? Hay una tradición católica que es entronizar a la Virgen en las casas. Es decir, Madre María, aquí tienes tu casa, esa es tu casa, ¿no? Tú eres la señora de la casa. Bueno, pues aquí habla del trono, ahí está entronizado Satanás, ¿no? ¿Por qué dice eso? Porque era la sede, trono y sede significa silla, igual que cátedra también. Es la sede del culto imperial en Asia. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que ibas por la calle y encontrabas por todos sitios estatuillas, a lo mejor de escayola, o de mármol, o de piedra, estatuas del emperador Domiciano. La gente llegaba y ponía ofrendas en esos altares, ¿no? ¿Sí? La gente que quería progresar en la ciudad, pues ponía una efigie del emperador Domiciano. ¿Sí? Digamos que estaba muy de moda, ¿no? ¿Sí? Entonces, el culto imperial es tan fuerte que metía a la gente en problemas, a los cristianos. Porque es, para cualquier cosa que hicieran, fíjense que esto lo hemos perdido un poquito, se está perdiendo un poquito en la Iglesia Católica, pero era algo bonito. En la antigüedad, que la gente era muy religiosa, ¿sí? Cualquier actividad se iniciaba siempre con una oración o un sacrificio a los dioses. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, imagínense, yo tengo una empresa de una ferrería de cuero, ¿no? Y ahí se trata el cuero para hacer vestidos o lo que sea. Tengo trabajadores y una vez al mes, o una vez al año, en las fiestas de no sé qué dios, ¿sí? En las fiestas saturnales, que es la época de la Navidad, los invito a una comida. ¿Sí? Entonces vienen ustedes que trabajan para mí en la tenería. ¿Cómo va a empezar la comida? La comida va a empezar con un sacrificio a los dioses. Concretamente al dios, a algún dios que sea el dios propio de mi familia o al dios patrón de mi gremio, ¿no? ¿Sí? Entonces yo voy a empezar, voy a sacrificar un pato, por ejemplo, ¿no? Hago unas oraciones, pongo incienso y sacrifico al pato. Y luego ese pato, es un honor comer de ese pato. O un puerco, depende del dios, depende del sapo la verdad. Cada dios tenía un bicho, ¿no? Entonces, pues era igual que nosotros en la Iglesia Católica tenemos lo de comulgar, comer todos el mismo pan, ellos era como una especie de comunión de esos animales sacrificados. Entonces era un honor que me dieran a comer del animal sacrificado y rechazarlo era una grave ofensa. O sea, si yo digo, a ver, venga, vamos a comer. Oh, ¿cómo estás? Ven, que seas tú el primero en comer de un animal sacrificado que lo acabamos de asar aquí en el asador argentino, donde hemos echado chimichurri. Bueno, yo me acerco aquí, resulta que tú eres cristiano. Tú no puedes comer lo ofrendado a los ídolos. Porque para empezar, es que no me quiero liar con esto, pero ¿cómo veían a los dioses romanos los cristianos? Nosotros diríamos, vaya tontería porque esos dioses no existen. Júpiter, Marte, Venus, no existen, son planetas, no son dioses, no existen, ¿no? Solo existe un dios. Bueno, la presión social era tan fuerte, es como ahora con conceptos como el karma, ¿sí? Muchos católicos te hablan del karma,
no es un concepto católico. Realmente en el cristianismo hay algo muy parecido, que se llama la doctrina de la retribución, pero queda más chic decir karma, ¿no? La doctrina de la retribución es, pues, el que la hace la paga. Cualquier cosa que hagas tienes una responsabilidad, ¿no? Es un concepto muy cristiano. Pero hablamos del karma, ¿no? El mal karma, el buen karma, ¿no? Esto es el caso típico de cómo se ha filtrado un concepto en el cristianismo que no es cristiano, ¿sí? Y no produce problema ninguno a nadie, ¿no? A lo mejor hasta en alguna homilía de un sacerdote hablando del karma, ¿no? Y nadie se escandaliza. Bueno, pues eso es porque si hay una mentalidad, una presión social sobre algunas ideas religiosas, las acabamos adoptando, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba para un cristiano que vivía allí, en estos lugares? Pues que donde fuera había una estatua o una pintura o algo que hacía referencia a los dioses. Iba a la escuela y solo había un libro de texto, ¿sí? Dos, que era la Ilíada y la Odisea. Con esos libros se aprendía a leer y se aprendían las primeras costumbres morales, ¿sí? Entonces, ahí, ¿de qué hablan esos libros? De los dioses, ¿sí? Entonces, los dioses estaban hasta en la sopa, estaban por todos lados. Entonces, los cristianos no se planteaban, los primeros cristianos, no se planteaban el hecho de que hubiera un solo Dios. Decían, ¿cómo voy a negar? Pues que, ¿cómo voy a decir que no existe Júpiter? Pues si está Júpiter por todos lados. Entonces, ¿cómo compaginar esto con la Biblia que dice que solo hay un Dios? Pues se les ocurrió una cosa muy interesante, que es, los dioses son demonios. Decían, son cosas malas, no son Dios, están por debajo de Dios, pero ¿cómo voy a decir que no existen? Son demonios, ¿no? Entonces, si yo estoy, o sea, imagínense, es como eso de la comida que les decía, era como si alguien me invita a su casa a comer y empieza con una misa satánica. Esa es la idea que ellos tenían, imagínense. Entonces, por ejemplo, si tú eres cristiano, intentarías hacer lo posible para no ir a la comida, ¿sí? Para no pasar el mal rato. O sea, es como, el equivalente sería como, oye, ven a una cena en mi casa, te invito, y lo primero que vamos a sacar un gallo negro con una cruz invertida y luego beberme la sangre, ¿no? Eso era la idea que ellos tenían. Entonces intentaban no ir. Pero claro, muchas veces te arriesgabas a la exclusión social si tú no participabas, ¿sí? Entonces tenías que participar, tragar raíz saliva, pero cuando llegaba el momento que te daban a comer del gallo negro o de beber de la sangre del gallo negro, pues decían, no, lo siento. Entonces así tú decías, no participo en un rito demoníaco, pero el precio que tenía que pagar es cómo sentía eso el dueño de la casa. La ofensa que tenía era muy fuerte, porque él había sacrificado el pato o lo que fuera, lo había sacrificado para dar gracias a los dioses y pedir su protección. Si tú no querías comer del ídolo, del animal sacrificado, lo que me estás diciendo es que no quieres que los dioses me protejan. Esto era. De hecho, había casos de hay dos, Aquiles y Medeo, dos soldados romanos que son mártires porque antes de una guerra eran cristianos, soldados romanos. Antes de una batalla sacrificaban a no sé qué bicho y entonces ellos no quisieron comer del animal sacrificado y los mataron por alta traición. Porque eso significaba, tú no quieres que los dioses me protejan. ¿Por qué me quieres hacer daño? ¿Sí? Bueno, entonces esto era para decir la presión que vivía esta gente, ¿no? Cuando hablamos del trono de Satanás, los cristianos vivían expuestos a este tipo de cosas y dice, ten cuidado con los que inducen a los hijos de Israel a comer de lo sacrificado a los ídolos. ¿Ves? Se llama ídolos. Ídolos son demonios.
a los dioses romanos, ¿no? Y luego dice, y a tener conductas lujuriosas. ¿Se acuerdan de la semana pasada? Había una moda de la secta de los nicolaitas, que luego sale aquí, dice, y también hay entre ustedes quien sostiene la enseñanza de los nicolaitas, que es igual, ¿no? La enseñanza de los nicolaitas es comer de los ídolos. Decían, no, pues tú comes de los ídolos, no pasa nada. Pero los cristianos decían, ¿cómo voy a comer de una misa negra? Es comulgar con una misa negra, ¿no? Y luego recuerden la otra cosa que decían los nicolaitas es, si tú cometes un pecado de lujuria, esto es como cuando una mujer tiene la menstruación, ¿sí? A los 8 días, según los judíos, queda purificada. O sea, es tú engaña a tu esposa o a tu esposo y a los 8 días ya estás perdonado, se caduca el pecado, ¿sí? Entonces, aquí les dice, ¿no? Ten cuidado porque entre ustedes hay gente así, ¿no? Dice, tienes algunos que siguen las enseñanzas de Balaam que inducían a los hijos de Israel a estas cosas, ¿no? Conviértete pues, si no, iré rápidamente contra ellos y lucharé con la espada de mi boca. Y el pronóstico es, les daré del maná escondido, es la Eucaristía, ¿sí? Es como lo contrario a comer de los ídolos, es comer el cuerpo de aquel que dio la vida por nosotros. Y le daré una piedrecita blanca. Dice, ay, qué lindo, ¿no? ¿Qué significa dar una piedrecita blanca con un nombre nuevo escrito, ¿no? Cuando había una votación en las ciudades griegas y romanas, claro, los senadores van a votar. ¿Cómo se votaba? Eso en alguna película aparece. Pues había 2 cuencos, uno a un lado y otro a otro, estaba el tribunal sentado, y luego había piedras blancas y negras. Entonces, este hombre es inocente o culpable, ¿no? O esta ley la vamos a promulgar, ¿no? No estoy de acuerdo, piedra negra. Estoy de acuerdo, piedra blanca, ¿no? Piedra blanca se asocia con eres inocente, te salvas de la condena, ¿no? Entonces dice, te daré una piedrecita con un nombre nuevo escrito, con tu nombre. Está diciendo, está escrito que tú te vas a salvar. Esto es porque había otro tipo de piedrecitas que también llevaban el nombre, pero eran malas. No eran piedras, eran ostras. ¿Han oído esta expresión? Es decir, esta persona fue condenada al ostracismo. A veces, tipo, por ejemplo, un político se descubre que es corrupto, todo el mundo lo sabe, y entonces lo expulsan del partido, lo expulsan del partido y ya no lo dejan participar. Es condenado al ostracismo, es rechazado. Eso es porque para los griegos, cuando una persona era condenada a ser exiliado, por ejemplo, si una persona muy importante, de una clase alta, un senador, cometía un crimen, no se le mataba, se le exiliaba. Entonces se le mandaba al exilio. Y la forma de mandar al exilio era, se iba a la playa, se agarraba una ostra, una concha, ¿sí? Y ahí se escribía el nombre de la persona. Ostra, ostracismo. Y entonces el rito terminaba cuando el juez aventaba al agua la ostra. Eso es el ostracismo, ¿no? Es lo contrario, aquí sería lo contrario. Tienes una piedra blanca, te vas a salvar, y esa piedra blanca tiene tu nombre escrito. Bueno, voy a acelerar un poquito para terminar la siguiente carta. ¿Hay alguna pregunta, comentario o algo? Siguiente, la carta a la comunidad en Tiatira. ¿Sí? Tiatira. Comienza, como siempre, diciendo algo de la descripción de Cristo, ¿no? Dice, esto dice el Hijo de Dios, el que tiene sus ojos, ¿recuerdan cómo eran los ojos del tipo este?
como llamas de fuego, intensos, ¿no? Capaces de penetrar hasta el corazón. Ojos como llamas de fuego y sus pies como cobre blanco, ¿no? Un material precioso significa fuertes convicciones, ¿no? Comienza el diagnóstico. Conozco tu conducta. Bueno, pues aquí tenemos lo contrario de Esmirna. Esta es la peor de todas las ciudades, ¿sí? La comunidad peor de todas. Conozco tu conducta, tu amor incondicional, tu fe, tu servicialidad, tu paciencia, y que tus obras últimas son mejores que las primeras. Está diciendo, estás mejorando. Muy bien. Un versículo para decirlo bueno. Ahora empieza los malos. Pero tengo contra ti, y venga, ahora apunta todas, que toleras a Jezabel, esa mujer que se llama profetisa y confunde a mis siervos enseñándoles otra vez lo mismo, la lujuria y a comer lo sacrificado a los ídolos. ¿Sí? Se ve que es un problema bastante extendido, ¿no? Le dé tiempo para convertirse, pero no se quiere arrepentir de su inmoralidad. Por eso la voy a arrojar al lecho del dolor y a los que adulteran con ella, con Jezabel, a un gran sufrimiento si no se arrepienten de sus obras. Y a sus hijos los mataré de mala muerte. Y conocerán todas las comunidades que yo soy el que escudriña los riñones y los corazones, ¿no? Cardiólogo y nefrólogo, ¿no? Y daré a cada uno según sus obras. Pero digo a los demás en Tiatira, aquellos que no escucharon las doctrinas, que, como se suele decir, no conocieron las profundidades de Satanás. Terapia. Manténganse firmes hasta que yo vuelva. Pronóstico reservado. Y al vencedor que persevere hasta el final en mis obras, le daré autoridad sobre los pueblos. Los pastoreará con cetro de hierro, como quien quiebra un vaso. También yo la he recibido del Padre y le daré la estrella de la mañana. El que tenga oídos, que le dé, que escuche lo que el Espíritu dice a las comunidades. Esta es la carta que tiene un pronóstico más incierto. ¿Sí? Dice, si puede que te vaya bien o puede que te vaya mal. Tienes que hacer muchos cambios. Y aquí todo este rato que habla de una doctrina en la que se produce esto de se justifica comer de los ídolos, ¿sí? Y se justifica la inmoralidad sexual, ¿sí? ¿Esto a qué doctrina se refiere? Se refiere a una doctrina que se llama, muy importante, se llama gnosticismo. La gnosis, a lo mejor les suena, ¿no? La gnosis o gnosticismo. Les recuerdo que vamos a tener clase hasta el cuarto, por aquello de recuperar la hora perdida, ¿sí? Del mes pasado. Gnosis o gnosticismo. ¿Les suena? Sí. ¿Sí? Ahora vas por la calle y ves templo de la gnosis, ¿no? Ahora hay una cosa que habla de la gnosis, del gnosticismo. Bueno, pues eso que hay ahora es una payasada. Es una payasada. O sea, es una secta. No me acuerdo cuando era seminarista, una vez que no estaba mi superior, otro seminarista y yo dijimos, venga, vamos a escuchar a los gnósticos, ¿no? Estamos en Portugal y fuimos a escuchar una conferencia. Yo no espero reírme más en toda mi vida, ¿eh? Decían que había un planeta, yo decía, pero salta de tonterías, ¿no? Un señor todo serio nos estaba explicando cómo un planeta rojo se estaba acercando hacia la Tierra. Como todos los astrónomos saben, digo, sí, como todos los astrónomos saben, un planeta rojo se está dirigiendo hacia la Tierra y va a explotar contra él. Digo, claro, todos los astrónomos lo saben, claro. Pero hay una buena noticia. Si ponemos nuestras mentes alineadas a no sé qué tal, habrá un planeta azul, o sea, por ahí fuera está lleno de planetas de colores, ¿no?
que son como bolas de billar, ¿no? Entonces, nosotros podemos dirigir nuestras mentes y por una módica suma de precio que vamos a pagar aquí, podemos redirigir el planeta azul, ¡pum!, carambola, con el planeta rojo y ya está, ¿no? Entonces, toda la charla era motivar a la gente para que siguiera yendo a las conferencias para ver cómo podíamos redirigir el planeta azul contra el planeta rojo, ¿no? Lógica, pues, ¿no? Bueno, entonces la gnosis, lo que hoy llamamos gnosis realmente es una pobre, un pobre grupo de sectas, ¿no? Y me empiezan a mezclar todo, que sí, las doctrinas de los egipcios y de los mayas, y ahí meten todo lo que se les ocurra, ¿no? Es como una licuadora de cosas muy inteligentes, ¿no? Nada que ver con el gnosticismo, que es una doctrina filosófico-religiosa que surgió al inicio del cristianismo. Según yo he leído en varios historiadores de la Iglesia, que de todos los problemas que ha tenido el cristianismo a través de los siglos, de todos, el Islam, los cismas, de todos los problemas, el más difícil, el único que ha podido realmente acabar con el cristianismo fue el gnosticismo. ¿En qué consistía esa doctrina? ¿No? Estos sí que eran inteligentes. Los gnósticos eran unos señores que decían que había tres tipos de personas. Estaban los materiales, vamos a decir, los carnales, que era la gente que haga lo que haga, vaya al infierno, porque no tienen el espíritu dentro de ellos, son pura carne, ¿sí? Son gente que se guía por sus instintos, ¿no? Hay otros que son los psíquicos. Psique en griego significa alma, ¿no? No quiere psíquicos de que tengan capacidades mentales superiores, sino psíquico significa gente que tiene una chispa, un alma, ¿no? Tiene una chispa espiritual. Estos, según cómo actúan en la vida, se pueden convertir en carnales y desaparecer después de la muerte, o pueden ascender, ¿no? Porque luego hay un tercer tipo de persona. O sea, tú naces siendo carnal, psíquico o espiritual. La palabra en griego sería neumático. Pero es que neumático hoy en día significa otra cosa, ¿no? Pero viene de pneuma, que significa espíritu, ¿no? Es un neumático, una llanta, está llena de espíritu, llena de aire, ¿no? Entonces, y ahí viene lo interesante. Si tú naces de los espirituales, de los neumáticos, por eso saben lo de no pasa nada si comes de las misas satánicas y no pasa nada si cometes graves inmoralidades. ¿Por qué no pasa nada? No pasa nada si tú eres de los espirituales. Si tú naces siendo espiritual, hagas lo que hagas, tú eres puro espíritu. Entonces, las leyes del bien y del mal no tienen nada que decirte. Tú estás por encima del bien y del mal. No te puedes condenar. ¿Sí? Tú eres como un ángel sobre la tierra. Entonces uno dice, pero ¿cómo se creía la gente que había tres castas de personas, ¿no? Como tres razas? Pues se entendía muy bien. Porque ellos veían la sociedad y también veían tres castas. Veían los esclavos, que no eran personas, no tenían derechos humanos, ¿sí? Luego estaba el gran grupo del pueblo normal, pues que o progresaban en la vida o se hundían en la miseria, la pobreza, ¿no? La gente del medio. Y luego estaban las clases, los patricios, ¿no? Las clases altas. Entonces, ellos veían esas tres clases sociales. Por eso mucha gente decía, pues en la vida espiritual es igual, también hay los de abajo, los de medio y los de arriba, ¿no? Y así como los ricos hacen lo que quieren, los poderosos, pues también espiritualmente hay unos que tienen superpoderes, que son los espirituales, ¿no? Entonces, curiosamente, los dirigentes de los gnósticos eran todos espirituales. Entonces reunían a su gente y decían, mira, ¿sabes lo que hacían? Se infiltraban en las comunidades cristianas.
Entonces, ellos nunca abiertamente decían, no, pues yo soy gnóstico. No, ellos decían, yo soy un verdadero cristiano. Entonces, si te veían, tenían interés sobre ti, se te acercaban y te decían, yo veo que tú captas una profundidad mayor en la Biblia, ¿no? ¿No te das cuenta de que tiene un sentido oculto que solo los más inteligentes pueden entender? ¿Sí? Entonces se ponían así a echarle crema a los tacos, ¿no? Y a decirle, es que tú eres diferente, tú no eres como los demás. Típico comportamiento de las sectas, ¿no? Tú eres superior, ¿no te das cuenta de que los demás no tienen esa chispa divina que tú tienes? Que tú captas cosas, tú eres especial, típico de secta, ¿no? Entonces decían, ¿ves? Los demás que están aquí, esos son todos carnales. Hagan lo que hagan, se van a condenar. Son carne de cañón, ¿no? Son como los esclavos, no son personas. Pero tú puedes llegar a ser de los espirituales si progresas en la gnosis. Gnosis significa en griego conocimiento. Entonces decían, el cristianismo que les enseñan en la comunidad cristiana es un cristianismo de fe. Pero hay un cristianismo oculto, es un cristianismo superior, para gente privilegiada, para algunos. Y es un cristianismo que no está basado en la fe, sino en la inteligencia. Aquí hay un crack muy fuerte con el cristianismo. El cristianismo se basa en que nos ponemos en manos de Dios, nos fiamos de Él. No nos fiamos de que yo soy muy listo, sino que creemos que incluso la necedad de Dios es más sabia que la sabiduría humana, como diría San Pablo, ¿no? O sea, en el fondo creemos que Dios es más grande que yo, más grande que mi cabecita, ¿no? Y los gnósticos te decían, no, esto es para gente carnal, ¿no? Para gente que no se entera de nada, que no tiene cabeza, entonces se tiene que creer lo que les dicen, ¿no? Fe. La fe es inferior, tú tienes que creer, tú tienes que comprender. Entonces, de forma oculta, les enseñaban, por ejemplo, más o menos iban a una misa, el padre hablaba, el sacerdote o el diácono o el obispo, comentaba una cita y luego ellos iban con estos, decían, tú eres de los psíquicos, te voy a explicar el sentido oculto, ¿no? Y el sentido oculto ahí interpretaban lo que ellos querían. ¿Sí? Pero los dirigentes, bueno, aquí hay una fractura muy fuerte, algo que va en contra del cristianismo totalmente. El cristianismo dice que la palabra de Dios es para todos, que no hay cristianos de primera, segunda y tercera categoría, ¿sí? Solo hay un tipo de persona. No hay tres tipos, no hay castas, ¿no? Y dice también que es más importante, recuerden lo que hablamos al inicio de los anahuim, los pobres. Dice, la pobreza de espíritu es mucho más importante para poder entender las profundidades de la palabra de Dios que el creerse muy listo. En el cristianismo creemos que Dios es Dios. En el gnosticismo ellos decían, no, Dios soy yo. De hecho, los espirituales se consideraban a ellos mismos por encima de los humanos. Estaban más cerca de la idea de Dios de los griegos o romanos que la idea cristiana. Entonces, eso en la práctica, ¿qué significaba? Que los espirituales hacían lo que querían. Entonces, hacían todo tipo de barbaridades, venían familias y destruían las familias, ¿no? Cometían todo tipo de inmoralidades porque decían, para mí el bien y el mal son cosas inferiores, yo estoy por encima. Entonces, el gnosticismo se fue propagando sin que los obispos se dieran cuenta. Hasta que llegó un momento en el siglo III, ¿sí? O sea, crecían las comunidades cristianas y al mismo tiempo crecían los gnósticos. Pero la gente no lo sabía, porque ellos siempre iban a escondidas, ¿no? Decía, oye, ¿por qué nos escondemos? Porque estos carnales no nos pueden entender, ¿no?
eso es una doctrina especial para los que somos muy especiales, ¿no? Entonces, no se lo digan, ¿no? Entonces empezó a crecer el gnosticismo en medio de todo eso. Cuando ya se hizo muy grande, empezó a salir a la luz. Empezaron a haber escritores que se decían a sí mismos cristianos, pero que eran gnósticos, ¿no? Empezaron a escribir incluso evangelios, los evangelios gnósticos. Muchos, bueno, bastantes de los evangelios apócrifos hay como de dos tipos. Unos que son como novelas para niños, o como hoy diríamos, libros de espiritualidad, así un poco infantil, ¿no? En las que pues se contaban, eran como novelas sobre Jesús, ¿no? Diciendo, oye, pues no sabemos casi nada de Jesús. Por ejemplo, ¿qué pasó de los 12 años a los 30? Pues ahí le echaban un poco de imaginación, ¿no? Era como una cosa piadosa, ¿no? No tenían maldad. Hay varios evangelios de la infancia apócrifos que son así. Los evangelios esos típicos de que Jesús ve un poco de barro y hace una paloma con el barro, luego sopla y la paloma sale volando, ¿no? De hecho, hubo una película sobre la infancia de Jesús hace unos años que estaba basada en ese evangelio apócrifo. No sé si lo recuerdan. Entonces se veía a Jesús haciendo lo de la paloma, había un niño al que le hacían bullying y Jesús ahí defiende al niño con un milagro. Pero no eran más que eso, eran cuentos para niños, cuentos piadosos para niños, ¿sí? Historias sobre Jesús, ¿no? Entonces, por ejemplo, había un evangelio que era muy divertido. Estaba Jesús por ahí, un niño le quiere hacer bullying, y entonces Jesús manda un rayo y lo mata. Se acabó el problema. Se lo cargó. Pero como Jesús era bueno, se arrepintió y lo resucitó. Bueno, entonces, ese es un tipo de evangelios apócrifos. Pero había, o sea, esos evangelios apócrifos eran muy positivos, porque pues ayudaban a crear una espiritualidad, era una forma de enseñar, es como hacer una obra de teatro sobre Jesús para niños, ¿no? ¿Sí? Entonces era una literatura que nadie confundía eso con un verdadero evangelio. Pero luego había otros evangelios, esos sí que eran más delicados, que eran los evangelios gnósticos. Esos tipos ya hemos dicho que eran muy inteligentes. Crearon toda una filosofía, ¿sí? Entonces, escribieron evangelios, pero 2 siglos, 3 siglos después de Jesús. ¿Sí? Y entonces en esos evangelios ellos contaban la historia de Jesús y ponían en boca de Jesús discursos que eran gnósticos. Y luego los firmaban, ¿cómo firmaban el libro? Con el nombre de un apóstol. Por ejemplo, Evangelio según Santo Tomás. Es un evangelio gnóstico. ¿Sí? El evangelio de Judas, el famoso evangelio de Judas, es un evangelio gnóstico. ¿Sí? Son evangelios que uno dice, oye, ¿por qué no acabaron dentro de la Biblia? Bueno, cuando se estudia un texto antiguo, se puede saber de qué época es. Y uno de los criterios, uno de los 5 criterios que hay para decir que un evangelio es palabra de Dios, uno de los 5 criterios es la antigüedad. Si un evangelio fue escrito 300 años después de Jesús, no se le considera un evangelio fiable. No es que dice evangelio según Santo Tomás. Mira, Santo Tomás no vivió 300 años. ¿Sí? Entonces, esos evangelios explicaban, ponían a Jesús diciendo cosas que eran gnósticas, ¿no? ¿Sí? Entonces, la gente se confundía y de repente ibas a una iglesia cristiana, primera lectura, o evangelio, y soltaban un evangelio de esos. Entonces, una confusión que estuvo a punto de destruir el cristianismo, realmente. Hubo incluso obispos gnósticos, ¿sí? Y hubo riesgo de que hubiera algún papa gnóstico también, no llegó a ver, pero hubo riesgo. Todo eso acabó cuando surgió el primer gran teólogo de la iglesia, que se llamaba San Ireneo. San Ireneo. Escribió un
libro que se llamaba Contra los herejes, Adversus hereses. Y ahí desenmascara las doctrinas gnósticas. A él le tocó en su comunidad acompañar a personas que habían estado con los gnósticos y que luego habían vuelto a la iglesia y que tuvieron la valentía de contar los secretos de las cosas que allí pasaban, de las barbaridades que sucedían, ¿no? Bueno, pues a eso se refiere la carta a la comunidad de Tiatira, cuando dice: digo a los demás en Tiatira, a aquellos que no escucharon esas doctrinas, ¿sí?, los que, como se suele decir, no conocieron las profundidades de Satanás. ¿Qué se refiere aquí con las profundidades de Satanás? No se refiere a Satanás como los romanos, ¿no? Aquí, cuando dice las profundidades de Satanás, se refiere a la gente que no se manchó con ese tipo de moral gnóstica, ¿no? Lo típico de los jefes gnósticos era que tenían prácticamente un harén, ¿no? De gente que viene, familias que vienen, esposo y esposa, y este tipo decía a las mujeres: vénganse conmigo, ¿no? Entonces, de hecho, San Ireneo llega a decir, hablando de gnosticismo, dice, hablando a las mujeres, y alguna de ustedes lleva dentro de sí el fruto de la gnosis, ¿no? Se refiere a los embarazos, ¿no? Bueno, entonces dice: a los que no escucharon esto, no les impongo otra carga. Pero manténgase firmes hasta que yo vuelva. Y al vencedor, que persevere hasta el final en mis obras, le daré autoridad sobre los pueblos, y los pastoreará con cetro de hierro, como quien quiebra un vaso. También yo la he recibido del Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tenga oídos, escuche lo que el Espíritu dice a la iglesia. De hecho, Esmirna fue una comunidad siempre combatida, ¿no?, entre la gnosis y el cristianismo, ¿no? Nunca llegó a ser una comunidad así muy floreciente, ¿no? Bueno, pues nos quedamos por aquí, ¿sí? Sería bueno como intentar también decir, bueno, y estas cosas que hemos visto, ¿qué tienen que ver con nosotros hoy, ¿no? Tal vez esto de la gnosis a lo mejor nos suena como algo muy, muy lejano a nosotros, ¿no? Pero no lo es, no es tan lejano, ¿eh? No es tan lejano. También hoy mucha gente se piensa superior porque dice: yo soy muy racional, ¿no? Yo hago las cosas desde la razón. Yo no me dejo llevar por esas credulidades, ¿no? Si alguien les dice eso, están mintiendo. Casi todas las cosas que hacemos, las hacemos por fe. A lo mejor no es fe en Dios, ¿no? Pero casi todo lo que hacemos, las decisiones que tomamos, no son racionales. Son por lo que se llama, no las hacemos por algo que es cierto, lógico, sino por algo que es verosímil. O sea, porque nos parece mejor, ¿no? ¿Quién de nosotros no va mejor a una tienda que a otra solo porque la señora de la tienda es más simpática? ¿Sí? Es por decir un ejemplo tonto, ¿no? Pero es que cualquier cosa, el tipo de carro que nos compramos, a veces cuenta más el color o algo así, ¿no?, que realmente si era lo más lógico, ¿no? O, en fin, casi nada de lo que hacemos lo hacemos como computadoras, por lógica. Una computadora sí se deja llevar por la razón. Pequeño detalle, nosotros somos un poquito más de las computadoras, ¿no? Así que no nos hagamos gnósticos. Muy bien. ¿Alguna cuestión, pregunta? ¿Sí? Muy bien. Bueno, terminamos ahí. Muchas gracias. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Pues, si Dios quiere, la semana que viene terminamos con las otras 3 cartas.